Amigos, bienvenidos a Conversando con, por el simple hecho de hablar de un tema interesante con alguien. Y el día de hoy, pues estoy con Marta Paola. Abraham, muy contenta de saludarte, de platicar contigo nuevamente y feliz de estar aquí compartiendo un ratito y compartiendo con tu audiencia. Muy contenta. Sí, siempre hablando de temas muy interesantes. Y la vez pasada estuvimos hablando del duelo, que bueno, pues es una temática, recuerdo que en aquella ocasión dijimos, es un tema del que nadie quiere hablar, pero en realidad sí tenemos que hablar, porque no hay otra cosa que sea irremediable que la muerte, ¿no? Y es algo que con lo que vivimos y sabemos que va a suceder en algún momento. Y bueno, es importante prepararnos también psicológicamente. Y la vez anterior tuvimos la oportunidad de charlar precisamente de esta parte del duelo y hablamos mucho de la cuestión emocional, de cómo llevar esta situación. Pero me gustaría que continuáramos ahora hablando de la cuestión espiritual, porque a final de cuentas somos seres emocionales, también somos seres espirituales y también hay que trabajar el espíritu y también hay que ver desde esta otra perspectiva. Pero cuéntanos un poquito acerca de esta preparación espiritual que tenemos que tener para vivir un momento como este que es tan delicado. Pues mira, Abraham, justo en estos tiempos que es enorme la cantidad de personas que están en duelo, porque pues las estadísticas nos dan los fallecimientos por COVID. Pero hay muchísimas personas que están falleciendo, muchísimas almas que están desencarnando, como digo yo, porque Ujú. realmente la muerte no existe, es solo un tránsito. Entonces, es impresionante la cantidad de personas que ahorita están, pues, en este proceso por la pérdida de un ser querido. Entonces, son temas que hoy por hoy son necesarios poner sobre la mesa y desde diferentes perspectivas hablar de la muerte, porque como bien dices, la entrevista pasada hablamos de la muerte desde la perspectiva del acompañamiento tanatológico, ¿no? Las fases del duelo que propuso Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología. Entonces, ir entendiendo cómo dentro de esta curva, ¿no? Desde el shock hasta la aceptación, la curva que nos propone Elizabeth Kubler, hay una curva de bajada en la que vamos expresando todas estas emociones del duelo, el enojo, la rebeldía, la resistencia, tristeza, depresión, que es, digamos, el punto más bajo de esa curva, y que en mayor o menor grado, dependiendo de la naturaleza de la pérdida, debemos permitirnos experimentar esa bajada inevitable del dolor inevitable de una pérdida. Y para todo ello nos acompaña un tanatólogo, como lo hemos venido abordando. Pero hay una curva, digamos que en esta curva que propone Elizabeth Kubler, hay una subida donde ya empieza, después de este proceso de expresión de emociones dolorosas, empieza a haber una subida en la curva donde ya podemos empezar a hablar de un sentido de la pérdida, ya podemos empezar a hablar del perdón, hasta llegar a un punto de aprendizaje, hasta llegar a Ujú. ese momento de, bueno, este dolor tan profundo y tan lacerante, ¿a qué me está llamando? ¿No? Y para lograr esa ascensión, digamos, sí o sí necesitamos de la espiritualidad. Digamos Ujú. que toda psicología sin espiritualidad está coja. Entonces, Ujú. la psicología, entender a la psicología humana nos ayuda a esa expresión de emociones dolorosas, densas, ¿sí? Y como también aborda la tanatodinamia de Fernando Gómez Urrea, pues cada duelo es único, cada ser humano tiene una historia que hace que cada uno experimente el duelo de acuerdo a su propia vida, a su propia biografía. Entonces, todo este proceso de bajada nos ayuda, nos llevan de la mano. Pero para ir subiendo, como acabo de mencionar, necesitamos la reflexión espiritual, necesitamos irnos a verdades más profundas, a verdades muchísimo más elevadas, porque en los cursos que he dado, de verdad, muertes, imagínate cómo puede una madre comprender el suicidio de un hijo de 17 años. Ujú. Sí, sí, y además encontrarle el aprendizaje. O sea, ¿cómo le dices a una madre, voy a decirlo en estos términos fuertes, Ujú. pero de verdad quizás gráficos, pero necesarios para lo que quiero exponer, una madre que encuentra a su hijo de 17 años colgado en su recámara? ¿Cómo le dices a que haya aprendizaje en una experiencia de ese calibre de dolor? Claro, o sea, no hay. Además, yo creo que en ese momento el aprendizaje sería más bien culpa. O sea,
concluiría con, a lo mejor el proceso en hallar una culpa o asumir esa culpa, ¿no? Y como tú dices, pues esta curva pues es inevitable, ¿no? O sea, llegaremos a un punto más bajo, pero es inevitable salir, ¿no? Con las herramientas y con la aceptación y con todo este proceso que nos estás sugiriendo. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para evitar esas desviaciones, como tú dices, en casos tan extremos como de una madre que pues, ve a un hijo suicidado o simplemente la pérdida de alguien de manera natural? ¿Cómo es este camino? ¿Cómo lo tenemos que recorrer? Ok, me encanta cómo lo planteas, pero acabas de hacer una aportación muy interesante. Ujú. Mencionas la culpa, y antes de responder tu pregunta, regreso a Claro. ese punto. La culpa es una emoción muy peligrosa en el proceso de duelo y que todos vivimos. Ujú, Todos, en mayor o menor grado, experimentamos culpa porque no hicimos, porque no ujú. dijimos, porque Algo tuvimos que dejamos de hacer. otro diagnóstico médico. Entonces, ¿qué pasa? Que la culpa es una emoción tan densa energéticamente que por eso incluso después de la muerte de un ser querido, el doliente también puede incluso tener ideación suicida o llegar al acto suicida, como hay casos de padres o madres que no soportan la pérdida del hijo, porque es muy densa, es muy oscura esa energéticamente esa emoción. Ujú, ¿Y por qué? Porque nos deja, imagínate el creernos responsables de la muerte de alguien. Entonces, nos coloca en un lugar incluso de ser Dios, ujú, nos coloca en un lugar incluso de creernos que tenemos el control de algo tan trascendente como que un alma desencarne. ujú, Y por eso la culpa es tan densa. Pero si nos vamos a verdades más profundas, y ahí es donde entro con tu pregunta, comprendemos que ni soy Dios, comprendemos que en mis manos no está ni estará jamás el día y la hora en la que un alma tenga que partir, porque ujú, eso viene de otros planos, ¿sí? El día y la hora que un alma parte, eso viene de otros planos, ¿sí? Entonces escapa completamente a mi control humano. ujú, Completamente. Entonces, para eso viene la vía espiritual. Cada uno, obviamente, aquí entramos también en cuestiones de dogmas de fe, porque cada uno tiene pues una religión que lo sostiene. Entonces, yo me voy mucho por la vía espiritual. Como tú entiendas un orden superior, llámale Dios, llámale Alá, llámale Jesús, llámale Buda, llámale Ein Sof, Hashem, como tú lo concibas, universo. ujú, Pero hay un orden superior, hay una inteligencia superior que es la que te va a dar el impulso de su vida en un dolor de esta naturaleza. ujú, ¿Cómo preguntas tú? Yo lo abordo desde la mística hebrea o ujú, cábala. A mí me ha encantado la mística hebrea y la cábala porque me ha dado muchas respuestas. Ahora, ¿qué es la cábala? ¿No? Dentro de lo que es la mística hebrea. La cábala nace en el seno del judaísmo, ¿sí? ujú, Es la mística dentro de la religión judía. Todas las religiones tienen su mística, el cristianismo tiene también su mística, hay grandes místicos cristianos como Santa Teresa de Ávila, Fray Luis de León, San Agustín, vamos, toda religión tiene la mística. Al final, ¿qué es la mística? La mística es el contacto directo con la fuente. Los grandes místicos, digamos, fuera de la institucionalidad de una religión, buscaban la conexión directa con la fuente, con Dios. Esa ujú. es la mística. Y entonces cada religión pues tiene su mística. En este caso, dentro del seno del judaísmo, tenemos a la cábala. Y la cábala la podemos entender que significa recibir. ¿Recibir qué? Recibir conocimiento de lo divino. Y da respuesta a dos preguntas fundamentales, que es el origen de la creación y el origen del alma humana. Entonces son dos visiones, la visión cosmogónica y la visión subjetiva. Yo en este caso abordo, digamos, la visión subjetiva. El alma llega a este cuerpo físico con un plan. Entonces ya hay un camino que nosotros tenemos que recorrer. Claro que también hay un libre albedrío en ese camino que vamos recorriendo, ¿no? Pero hay, digamos, ya una experiencia a la que estamos llamados y conforme vamos avanzando en nuestra vida se va revelando poco a poco. Ujú, Entonces, estas reflexiones, y que dentro de lo que es la cábala, hay algo que se llama el árbol de la vida, tanto cosmogónico, no me voy a meter ahí, que es el origen de la creación, como ujú, subjetivo. Entonces, el árbol de la vida subjetivo
Este árbol de la vida subjetivo es como un mapa del alma. Y este mapa del alma que tiene 10 dimensiones o 10 energías, ¿sí? Nos van dando como una guía o una hoja de ruta llamados a equilibrar, que estamos llamados a rectificar, que estamos llamados a aprender. Entonces, en un proceso de duelo, inevitable es la transformación, mi querido Abraham. Sí o sí, un proceso de duelo te transforma, porque el dolor intenso te purifica, te transforma. ¿Has sentido un dolor intenso, profundo, lacerante, que incluso te quiebra, te lleva a un proceso de transformación y replanteamiento de tu vida? Entonces, para lograr esa subida dentro del duelo, necesitamos tener recursos, pero de otra naturaleza, recursos espirituales, recursos que den respuesta a preguntas como ¿a qué está llamada mi alma? Claro. Oye, y el caso, por ejemplo, de la inteligencia espiritual, que seguramente pues sería dentro de este proceso una de las causas que nos ayudarían a quebrarnos, pero quebrarnos bien para poder salir adelante, ¿no? ¿Cómo es el término de inteligencia espiritual? Mira, esa es buena pregunta. Tengo una entrevista en mi canal que le recomiendo ver con el profesor Ujú, Mario Sadán sobre inteligencia espiritual, y el profesor la define como, digamos, el trabajo de todas las energías del árbol de la vida. ujú, Porque finalmente la inteligencia espiritual, somos, digamos que el espíritu, somos espíritu, y el espíritu se esconde en el alma y el alma se esconde en el cuerpo físico, y el ujú. cuerpo físico llega al plano físico con el propósito de evolucionar. Pero el espíritu que somos se manifiesta en todas las energías de nuestro árbol de vida. Se manifiesta como entendimiento, se manifiesta como sabiduría, se manifiesta como perdón, se manifiesta como belleza, se manifiesta como límites, se manifiesta incluso en la materia. Entonces, la inteligencia espiritual es esto. La inteligencia espiritual no es quedarnos en una abstracción de lo divino, sino es eso divino, bajarlo al plano físico, bajarlo al plano material, para que entonces estas pérdidas que estoy experimentando en el plano material, pueda yo darles luz, pueda yo darles sentido, puede entonces a luz divina bajar a esta experiencia tan densa de la tierra, y eso es lo que va a hacer que yo pueda ir avanzando en el proceso de comprensión y de aprendizaje del duelo. Órale. Entonces, O no sea sé que si me es, expliqué. claro, ¿no? Pues es un proceso, como tú dices, que creo debemos conocer, que debemos entender, porque a fin de cuentas, pues es el camino natural que tenemos que recorrer. Algunos lo recorrerán de una forma más dolorosa y no tan constructiva, y otros lo harán pues, de una manera pues más sana, digamos, emocionalmente, sin decir que no duela. O sea, claro, va a doler, claro que vamos a sentir esa pérdida, ¿no? Pero pues es el proceso natural de la vida en el que nosotros pues ganamos cuando nace alguien y perdemos cuando, bueno, entre comillas, perdemos cuando alguien se va, ¿no? Pero es parte de ese equilibrio, ¿no? Que tenemos en la vida. Y tú tienes precisamente un curso, ¿no? Ya habíamos tenido una primera edición donde hablamos de esta cuestión, lo emocional, ahorita nos hablas la otra parte, que es la espiritual. Lo trabajan en este curso, va a haber una nueva edición, por lo que me platicabas. Sí, en una nueva edición del curso La vida después del adiós, Ujú, donde abordamos nuevamente el proceso de duelo desde dos perspectivas, ujú. invariablemente con la perspectiva tanatológica, pero en la segunda hora me meto en la perspectiva espiritual basándome en la mística hebrea, en Cábala. Vemos el árbol de la vida y vamos respondiendo, vamos haciendo reflexiones por cada esfera o cada energía dentro del árbol de la vida, para que podamos ir entendiendo que estamos llamados a transformar, que estamos llamados a trabajar a través durante el proceso de duelo. Oye, ¿qué Entonces, fechas son? pues mira, lo voy a dar miércoles 1 de septiembre, y Ujú, va a ser de 7 de la noche a 9 de la noche, es online, ujú. y va a ser pues miércoles 1 de septiembre de 7 a 9 de la noche, para que Órale. Oye, puedan, qué los precio que tiene? trabajan y demás, Ujú, sí. tomarlos. Se pone buenísimo porque pues igual, como tú dices, pues gente que trabaja y Muy va. accesible, es 250 pesos por día.
Así es, muy accesible, son 250 pesos por persona, porque lo importante es que puedan llevarse estas reflexiones. Digamos, la segunda hora es muy introductoria a lo que es la cábala, pero es realmente cábala aplicada al proceso de duelo, finalmente. Entonces, pueden tomarlo personas que ya tengan un conocimiento sobre cábala, que la cábala, mira, es vitalicio. Nadie, Sí, no, no. hay por supuesto grandes maestros. Yo estoy iniciándome, vamos, en este aprendizaje que me parece extraordinario, pero finalmente es vitalicio. Nunca jamás podremos nosotros como seres humanos poder alcanzar todo el conocimiento de lo divino. Sería una soberbia absoluta que alguien lo dijera. Pero vamos entrando, ¿no? Vamos iniciándonos en el proceso reflexivo de aplicar la cábala al duelo. Oye, ¿dónde hacen las inscripciones? ¿Dónde te contactan? Mira, me pueden contactar vía WhatsApp. Les dejo mi número, que es el 22 28 65 12 54. Ahí para que se puedan inscribir nuevamente, 1 de septiembre, un precio bastante accesible, y ahí están los datos para que te puedan contactar. Oye, pues me dio muchísimo gusto nuevamente platicar contigo, siempre es bien interesante y constructivo, y la invitación abierta para que regreses, porque pues hoy describimos que hay una curva en ascenso, ¿no? Pero nos faltaría platicar bien cuáles son esos pasos de esa curva en ascenso, que pues nos va a encantar, pero pues, también es buen pretexto para que volvamos a reunirnos y volvamos a platicar muchas ocasiones. Ya, Abraham, gracias. Yo te agradezco enormemente el espacio, la oportunidad de explicar un poquito de qué va el curso, y pues te agradezco a ti enormemente tu apoyo. No, gracias a ti y también gracias a todos ustedes que le dieron clic a esta entrevista. Mi nombre es Daniel Fajardo, como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente emisión.